Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 786 y 808-2016, formados por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por la Asociación para la Justicia y Reconciliación contra la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, al dictar sentencia de 28 de enero de 2016, consideró: ahora bien, según el criterio sostenido por la Corte de Constitucionalidad, define la recusación como: es el acto procesal de parte dirigido a obtener en un proceso el reemplazo de la persona del magistrado por la de su subrogante legal. Es la facultad acordada a los litigantes para provocar la separación del juez o de ciertos auxiliares de la jurisdicción en el conocimiento de un asunto de su competencia cuando media motivo de impedimento o sospecha determinado en la ley, reconocido por el mismo juez o debidamente justificada por el recusante. Es el acto por el cual se excepciona o rechaza a un juez para que entienda o conozca de la causa cuando se juzga que su imparcialidad ofrece motivos de duda. Una vez determinada qué es la recusación, es necesario citar lo preceptuado por la ley del organismo judicial en su artículo 128 en cuanto a la misma. Derechos de las partes. Las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa en cualquier estado del proceso antes que se haya dictado sentencia. Así también, el artículo 125 de la citada ley establece que las mismas causas de los impedimentos y las excusas son aplicables para la recusación. En ese sentido, el artículo 123 del referido cuerpo legal establece determinados motivos. Ajustado lo anterior al presente caso, se determina que el señor José Efraín Ríos Montt planteó recusación contra la juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala de Mayor Riesgo, Grupo B, citando como causal la expresada en el artículo 123, inciso J, de la Ley del Organismo Judicial, el cual preceptúa: excusas. Los jueces deben excusarse en los casos siguientes. J, cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. El solicitante consideró que la juzgadora externó opinión en la realización de su trabajo de tesis de posgrado titulada Criterios para una mejor aplicación del delito de genocidio. En ese sentido, se considera que lo analizado y argumentado por la sala recurrida se encuentra conforme a la normativa aplicable al caso de mérito, puesto que al estimar la juzgadora trata el tema de genocidio, que es uno de los delitos por los que se les indica a los procesados y por el cual van a ser juzgados, y que tal como lo manifiesta el interponente de la recusación, la tesis es un reflejo de la opinión de la juzgadora. Arribó a la conclusión que se ha externado opinión que podría incidir en su imparcialidad. Ahora bien, en cuanto a la extemporaneidad de la recusación planteada, esta Cámara comparte el criterio sustentado por la autoridad reclamada, ya que tal como lo expuso, no se aportó medio probatorio alguno que permitiera corroborar lo manifestado por el recurrente, en cuanto a que los abogados defensores del acusado, Ríos Montt, tuvieron conocimiento de la existencia del referido trabajo de tesis, con antelación al planteamiento de la recusación, lo anterior en virtud que no existió certeza en cuanto al momento que dichos abogados tuvieron conocimiento de lo señalado. Por último, en cuanto a la violación al debido proceso señalado por el Ministerio Público al no tramitar la recusación planteada conforme a la norma aplicable, esta Cámara considera que dicha aseveración es incorrecta, pues el artículo 66 del Código Procesal Penal establece competencia y trámite. La competencia de los impedimentos, excusas y recusaciones se regula por lo establecido en la ley del organismo judicial. El trámite de los impedimentos y excusas se regulará por lo establecido en la ley del organismo judicial. En cuanto a dicha circunstancia, la Corte de Constitucionalidad ha emitido pronunciamiento, el cual se encuentra contenido en los expedientes acumulados, en el cual indicó que si bien el juzgador no acepta la causal invocada, deberá remitir las actuaciones al Tribunal Superior, el que, al recibirlas, tramitará y resolverá la recusación en la vía incidental de conformidad con lo establecido en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. En el presente caso, el Tribunal aceptó la recusación planteada, por lo cual el trámite seguido por la sala reclamada se encuentra conforme a derecho. De lo anterior se concluye que la sala recurrida no le causó ningún agravio a la postulante que amerite su reparación a través de la presente acción constitucional de amparo. Por tales razones deberá denegarse la misma y dada la ausencia de fundamentación que justifique su otorgamiento, pues salvo la inconformidad de la postulante con lo resuelto, no se esgrimen argumentos sólidos en respaldo de las conculcaciones constitucionales que se denuncian, lo cual hace que la improcedencia del amparo sea de manera notoria.
Con base en esta consideración, al resolver, declaró: 1. Deniega el amparo solicitado por la entidad Asociación para la Justicia y Reconciliación a través de su presidente de la Junta Directiva y representante legal, Anselmo Roldán Aguilar. 2. Condena en costas a la solicitante. 3. Impone la multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Edgar Fernando Pérez Archila, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, en el cual deberán expresar sus argumentos respecto de la sentencia de amparo. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el abogado Edgar Fernando Pérez Archila, quien auxilia a la Asociación para la Justicia y Reconciliación por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Pablo Grave Cajbón, quien es solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras magistradas, señores magistrados. El día de hoy estamos aquí presentes como Asociación para la Justicia y Reconciliación, pero más que eso estamos presentes aquí para reivindicar la aplicación correcta del derecho en el sistema judicial guatemalteco. Esta acción de amparo la planteamos, señoras y señores magistrados, por principio. ¿Por qué por principio? Porque se están vulnerando los principios más fundamentales del procedimiento. Tema que ante esta Corte de Constitucionalidad ha sido sumamente discutido y ampliamente resuelto en diferentes amparos. Y en eso quiero pedirle la autorización, señora jueza, para citar un pequeño párrafo escrito por el doctor Augusto Antonio Cansado Trindade. El doctor Augusto Antonio Cansado Trindade es un jurista internacional brasileño, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Justicia, y que en el documento de ampliación del contenido del material del Jus Cogens nos habla de los principios. Y voy a leer parafraseado uno de sus párrafos que dice: todo sistema jurídico tiene principios fundamentales que inspiran, informan y conforman sus normas. Son los principios derivados etimológicamente del latín principium que evocan las causas primeras, fuentes u orígenes de las normas y reglas, confieren cohesión, coherencia y legitimidad a las normas jurídicas y al sistema jurídico como un todo. Son el principio general del derecho, que confiere al ordenamiento jurídico su ineluctable dimensión axiológica. Puede sentarse, gracias. Lo cito porque, insisto, lo hacemos por principio. Es realmente para nosotros ineludable, como lo dice el jurista ya mencionado, que el tema de las recusaciones, que es lo que nos tiene aquí, haya sido un obstáculo, no solamente para la administración de una justicia pronta y cumplida, sino sobre todo un ataque para la independencia judicial de un sistema de justicia que ha tratado de evolucionar en los últimos 10 años. ¿Por qué planteo el tema en las recusaciones? Porque el tema en las recusaciones conlleva ese ataque hacia aquel juez que quiere ser imparcial y que quiere defender su independencia en este tipo de casos. Estamos ante un caso de trascendencia internacional, un caso que lesiona valores fundamentales de la humanidad, pero que también es un caso que se tiene que ver desde lo más profundo de los principios generales del derecho. ¿Y qué es la recusación? No nos apartamos de la jurisprudencia
establecida por esta Corte de Constitucionalidad. En cuanto a las recusaciones, todas las partes tenemos ese derecho de plantearlas cuando tengamos esa sospecha de sombra de duda sobre la imparcialidad de un juez. Pero eso debe ser sustentado, porque si no caemos en que se está tratando con causas susceptibles para poder cuestionar la imparcialidad de un juez. Y eso, señoras y señores magistrados, conlleva que efectivamente esa tensión que existe entre la figura del juez natural y el juez imparcial se ve atacada por las recusaciones. ¿Por qué? Y lo hemos visto aquí, no solo en este caso, lo hemos visto en muchos otros casos, que se utiliza como estrategia la recusación para que un juez probo o un juez que ha demostrado públicamente con sus sentencias que quiere hacer su trabajo en forma independiente e imparcial como juez natural, no le interesa a muchos sectores. Porque con eso el sistema se fortalece y con eso el sistema no aceptaría ni presiones, ni sobornos, ni negociaciones. Entonces la recusación definitivamente interfiere en esa garantía fundamental que nos da el artículo 12 de la Constitución Política de la República de tener un juez preestablecido o un juez natural. Y en ese sentido es que estamos acá, por principio, para plantearles el caso concreto. ¿Por qué se plantea que hay una vulneración a los artículos 12 de la Constitución Política y 203 de la misma? Porque aquí estamos ante un caso que me llevaría mucho tiempo explicar los antecedentes, pero ustedes los conocen porque tienen el expediente, de una recusación planteada contra una juez cuya falta es haberse preparado para ser una buena juez, por haber escrito una tesis con un tema que definitivamente el decreto 29/2009 establece la competencia ampliada y ella es juez de tribunales de mayor riesgo. Y dentro de su competencia tendría en algún momento que conocer, como lo dice el artículo 2 de ese decreto, tendría que conocer casos de lesa humanidad, casos de crímenes de guerra, casos de genocidio, casos de asesinato, casos de narcotráfico. Entonces, ¿qué haríamos con un juez que está conociendo ahora cosas de crimen organizado, que recibió y que pudo haber hecho alguna postulación académica sobre el crimen organizado? No podría conocer entonces los casos de crimen organizado. Eso es lo que tenemos en este caso concreto, en donde una jueza de mayor riesgo en el año 2004 escribe su tesis de maestría sobre no directamente el caso concreto, sino sobre los aportes para la mejor aplicación del tipo penal de genocidio. Pero hay que entender que ni en su hipótesis, ni en sus conclusiones, que deberían ser la materia a atacar para que reflejen que su opinión ya está emitida, menciona que llega a la conclusión de la responsabilidad penal de alguno de los acusados en el caso concreto. Eso, señoras y señores magistrados, conlleva para nosotros una vulneración fundamental del artículo 12 de la Constitución Política, no solamente por la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo penal para procesos de mayor riesgo y extinción de dominio, sino también sobre la sustentación que hace la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón? Esta recusación tiene unas falencias enormes. Se plantea el 29 de diciembre de 2014, sin embargo el tribunal se integró desde el 30 de octubre del año 2013, dando el plazo de los 5 días para que las partes, como dice la jurisprudencia de esta Corte, pues apliquemos el ejercicio de nuestros derechos y si tenemos esa
causa susceptible de recusación, lo hagamos, pero no se hizo. Se aduce que no se conocía, pero fue público, y uno de los abogados del general Ríos Montt dio entrevistas diciendo vamos a recusar a la jueza, pero se espera el momento propicio a las vísperas del inicio del juicio oral y público, que estaba programado en ese entonces para el 5 de enero de 2015. Pero además de eso, señoras y señores magistrados, tanto la sala como la corte manifiestan que no está probado. Presentamos los documentos. El Código Procesal Penal en su artículo 182 es claro, hay libertad probatoria. ¿Cómo es posible que a estas alturas tengamos esos criterios de prueba tasada y de los criterios de valoración de la prueba sobre la prueba, sobre el sistema de valoración tasado? No, o de la convicción? No estamos sobre la libre convicción, estamos sobre criterios de sana crítica razonada. No es el convencimiento del juez en su criterio personal, debe ser en cuanto a la valoración del conjunto de elementos que conllevan la sana crítica razonada. Pero no, se dice por parte de los entes impugnados que no se probó. Pero si eso fuera poco, insisto, la causa que se plantea es la establecida en el artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial, literal J, cuando el juez antes de resolver haya externado opinión en el asunto que se ventila. Y yo me pregunto, y nos preguntamos muchos, ¿cómo podría opinar o emitir opinión 10 años antes esta jueza? 10 años antes, cuando ni siquiera había la posibilidad de tener un juicio de genocidio. ¿Cómo es posible que se argumente por los entes jurisdiccionales que se está emitiendo opinión? Y al respecto, con su autorización, señora presidenta, tengo aquí 3 sentencias y encontré 18 sentencias de esta Corte de Constitucionalidad relacionadas a la causal establecida en la literal J. Pero quiero leer solamente una. Y esta está establecida en el expediente 2733 del año 2011. Y dice, en el inciso J del artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial, que establece cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. Puesto que para esta causal pueda ser atendida por las autoridades judiciales, es necesario que el pronunciamiento que ésta haga se tenga certeza de que se refiere al caso que conoce, en el que coincidan los sujetos procesales, la controversia sometida a resolución judicial, pues el hecho de que la autoridad haya resuelto otras circunstancias de las del postulante no conllevan causa alguna. Este mismo párrafo se reitera en estas 3 sentencias que tengo acá, que son los expedientes 3094 y 3108 del año 2011. En ese sentido, señoras y señores magistrados, esta representación considera que con lo resuelto, tanto por la sala ya referida y la Cámara de Amparos, también referida, de la Corte Suprema de Justicia, se están vulnerando, insisto, principios fundamentales del derecho, pero también se está vulnerando el debido proceso, el acceso que las víctimas de este tipo de casos tan atroces tienen a la justicia, a la certeza jurídica, a la tutela judicial establecida y garantizada por el artículo 2 de la Constitución Política de la República. Y por eso, insisto, consideramos que el amparo era la única vía que nos quedaba para poder alegar se nos restituyan esos derechos fundamentales
vulnerados, que ya dije son el artículo 12 y 203 de la Constitución, que no voy a explicar porque son ustedes los que mejor conocen e interpretan, o últimos interpretadores de la Carta Magna nuestra. Y para ir concluyendo, también me quiero referir, señoras magistradas y señores magistrados, en este amparo se me multa con la multa máxima, 1,000 quetzales. Yo no les tengo que decir, muchos de ustedes me conocen, yo he estado parado aquí o allá, no sé cuántas veces, con ustedes, con otros integrantes de esta corte. Y las veces que me he venido a parar aquí, ha sido por la necesidad de acudir a pedir la tutela judicial para el acceso a la justicia de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidos en Guatemala. Hoy ya no se puede esconder eso. Cuando yo inicié en esto, en el año 97, muchos lo negaban. Hoy ya no se puede esconder. No hay ninguna mala fe, no hay ningún indicio de que litigo maliciosamente. Sin embargo, se me multa y se me ha multado otras veces y por eso creo necesario decirlo. ¿Por qué? Simple y sencillamente por ser la voz del pueblo más excluido de este país, de la parte del pueblo más excluido en este país. Entonces también les ruego reconsideren y analicen esto que les digo. No cobro y no conocen ustedes las penas que yo paso como persona, sin embargo tengo dignidad como abogado para decirlo. Si insisto, en este sentido consideramos que se han vulnerado los artículos 12 y 203 de la Constitución Política de la República y en consecuencia les solicito realmente que analicen los argumentos que les he dicho, que revisen los fundamentos y consideraciones que llevaron a la Cámara de Amparos a denegar el amparo planteado y que establezcan que efectivamente no se llegó al fondo y en consecuencia se revoque la sentencia impugnada y como consecuencia de la misma pues se ordene al ente impugnado que dicte una resolución ajustada a derecho que nos reivindique o restituya nuestros derechos vulnerados. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Héctor Estuardo Reyes Chiquín, quien auxilia al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, por medio del coordinador jurídico y representante legal, Juan Francisco Soto Forno. Muy buenos días, señora juez presidente, señoras magistradas, señores magistrados, colegas y público que se encuentra asistiendo a esta vista pública. Para referirme a la apelación de sentencia de amparo, que es el objeto de esta mañana, quisiera comentarles y hacerles un breve antecedente que en el caso por genocidio estamos en dos momentos. Un momento al cual 3 magistrados de ustedes conocen, 4 de ustedes tal vez sí lo conocen por medios de comunicación o porque tal vez han podido analizar resoluciones emitidas por esta misma Corte de Constitucionalidad. Y es esa cuenta, tenemos una película que ya finalizó y otra que sigue. La película que ya finalizó terminó con una sentencia, que es la que yo cargo acá para enseñárselas, una sentencia emitida conforme a derecho y que sigue vigente, es una sentencia vigente, situación que incluso el magistrado ponente de la resolución del 20 de mayo lo ha manifestado, el magistrado Molina Barreto, en su oportunidad también el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera y cuando estuvo el presidente 2 meses egresado de esta Corte de Constitucionalidad, magistrado también Alejandro Maldonado, lo manifestaron y lo han manifestado, nunca se logró una sentencia en el caso por genocidio. Y es eso. Entonces termina la primera película con la sentencia, con la resolución de esta Corte de Constitucionalidad del 20 de mayo y que nos lleva a nosotros a través de esa resolución a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuestro respectivo denuncia
por distintos factores. Uno de ellos, básicamente, por denegación de justicia y por la emisión de una resolución que para nosotros consideramos es una resolución fraudulenta. Posteriormente a ello, definitivamente, el sistema de justicia constitucional ordinario tiene que asumir la responsabilidad que efectivamente le llega nuevamente a sus manos, específicamente a la Sala de Mayor Riesgo y Extensión de Dominio, una excusa que presenta el Tribunal A de Sentencia de Mayor Riesgo. Ellos presentan su excusa argumentando definitivamente que ya habían emitido opinión en el caso, por lo cual definitivamente tendría que ser conocido por otro tribunal. Y es en esta situación en la que nos encontramos. La segunda parte de esta película del caso por genocidio. En esta segunda película, nuevamente, nos encontramos ante ustedes y podrán ustedes observar que el efecto jurídico de la resolución del 20 de mayo del año 2013 emitida por esta Corte de Constitucionalidad es este. Estamos en una situación nuevamente de una recusación que fue presentada. No quiero referirme para no reiterar lo mismo que les manifestó mi colega Edgar Pérez, solamente quiero decirles que es la misma situación, una recusación eminentemente extemporánea, una recusación la cual todos los sujetos procesales, abogados defensores, nosotros mismos como abogados de víctimas, sobrevivientes del conflicto armado, conocíamos que la juez presidenta de dicho tribunal había realizado un trabajo de tesis. Eso lo conocíamos desde el momento, a los 10, 14 días que ellos tenían el caso en sus manos, año 2013. E incluso el tribunal, un 30 de octubre de ese año, nos notifica que efectivamente se señala inicio de debate oral y público, en el caso por genocidio, para el 5 de enero del año 2015. A raíz de ese tiempo, y en esa resolución el tribunal advierte que se encuentra el plazo legal para presentar recusaciones contra el tribunal. Sabedores nosotros definitivamente, bueno, pues si van a presentar una recusación, es el momento procesal oportuno para hacerlo. Y tuvimos muchas audiencias en ese tribunal de octubre del año 2013 hasta el año 2014, varias audiencias en las cuales se desconocieron distintas solicitudes de parte de la defensa y todos fueron resueltos por el tribunal y donde su juez presidente es la juez Janet Valdés Roas. Nos causa extrañeza que un día casi hábil del 2014, ya para finalizar ese año, se presenta una recusación contra la juez presidenta. Y pues definitivamente el efecto que tiene es que la audiencia del 5 de enero del año 2015, en lugar de dar inicio, como corresponde, con el debate oral y público, iniciamos para conocer la causal de una recusación. Y es ahí entonces donde se desarrolla toda esta situación, toda esta nueva película. Y esta nueva película, señoras magistradas y señores magistrados, los lleva a que en menos de 5 días, este 16 de marzo, a las 8:30, hemos sido nuevamente citados por el Tribunal de Sentencia para iniciar el debate oral y público por el caso por genocidio. Advertimos que definitivamente esta resolución es importantísima. Esta apelación de sentencia de amparo debe ser resuelta definitivamente, porque se imaginan ustedes, se inicia un debate oral y público nuevamente y estamos ante las puertas que puede emitirse también una resolución donde se dé la protección de amparo a Asociación Justicia y Reconciliación. Y el efecto que tendría es que la juez Valdés tendría que volver a ser nuevamente la presidenta de dicho tribunal. Se tendrían que suspender las diferentes audiencias que se han programado al efecto. Y todavía la película continúa con los efectos de esa resolución del 20 de mayo. El Tribunal B, ya integrado con otro profesional del derecho, también entonces ahora, ante ellos mismos han resuelto que el juicio se lleve de manera unificada. Entonces vemos que definitivamente al llevarse
un juicio de una manera unificada, tomando en consideración que al señor José Efraín Ríos Montt ya no se le puede llevar a cabo a través de un juicio de debate oral y público ordinario, sino a través de un juicio de medidas de seguridad. Coprocesado el señor Rodríguez Sánchez, si tiene que ser un juicio ordinario, el tribunal ha resuelto llevarlo junto. Entonces, estamos realmente en una situación bien complicada, situación también que posiblemente en el transcurso de estos meses pudiera ser que algunos de ustedes, magistrados, que aún estén integrando esta corte, vayan a conocer de una apelación posible de sentencia también de amparo, relacionado ahora porque el Tribunal B de Sentencia unificó dos juicios que definitivamente deben de ser separados directamente. Esto lo que nos conlleva definitivamente, y bien lo decía el licenciado Edgar Fernando Pérez Archila, que es el tema nuestro en cuanto a la recusación es un tema de justicia. Y ustedes también saben que el tema de la recusación fue un tema que a nosotros, en el caso por genocidio, nos ha traído muchas dificultades. Y también hay que decirlo, no fue hasta que esta Corte dio protección de amparo a la institución que represento, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, cuando al fin entonces supimos y establecimos definitivamente que el caso por genocidio no se había retrotraído, porque también por una recusación, que en este caso nosotros, por el tema de justicia, consideramos que era prudente que la juez en esa oportunidad controladora de la investigación no había emitido opinión, pues definitivamente esto fue mal utilizado, mal interpretado, como bien ustedes resolvieron. Entonces, señoras y señores magistrados, definitivamente hay agravios cometidos y que se siguen vigentes en la sentencia emitida por la Cámara de Amparos y Antejuicios. Derecho de defensa, imperatividad de la ley, las reglas de la sana crítica, la tutela judicial efectiva. Y eso es lo que nosotros el día de hoy venimos a manifestarles, que se necesita que definitivamente esta apelación de sentencia de amparo se declare con lugar y que se le dé la protección de amparo como corresponde a la Asociación Justicia y Reconciliación, porque existen agravios que definitivamente hay que repararlos y que es únicamente a través de esta instancia que se pueden realizar. Muchas gracias, honorables magistrados. Puede hacer uso de la palabra el abogado Jaime Ernesto Hernández Zamora, tercero interesado en el amparo. Gracias. Muy buenos días, honorables magistrados y magistradas. Este es un momento sumamente importante dentro del presente caso y el amparo que hoy nos ocupa. No podemos perder de vista que lo que se discute en esta vista pública es la impugnación de una sentencia que declaró sin lugar y totalmente improcedente el amparo planteado por una institución. Sin embargo, olvidamos realmente cuál es el procedimiento total y el amparo se fundamenta específicamente en que la recusación fue planteada extemporáneamente. Eso es totalmente falso. Digo totalmente falso por los siguientes argumentos, honorables magistrados, que obviamente me van a llevar a sustentar, a pedir al final que este amparo obviamente se declare sin lugar, que el recurso se declare sin lugar y que se confirme la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Importante resulta saber que los que conocemos el derecho debemos de saber y estamos inmersos dentro de un proceso para conocer de las incidencias debemos de ser notificados. El que lo publique los medios de comunicación, eso no es una notificación oficial. No me puedo dar por notificado de que una persona haya realizado un determinado trabajo de tesis. Eso es imposible. Sin embargo, la vox populi de que la respetable presidenta de ese tribunal de mayor riesgo B, de que había escrito una tesis, empezamos a indagar y ustedes mismos, obviamente sería falta de respeto decirles que lo hicieran, pueden meterse al internet, no existe esa tesis, se buscó la tesis para ver realmente si existía una opinión en el caso que nos ocupa. Nunca nadie pudo darnos la tesis, es más, fuimos con la señora presidenta, tampoco nos dio la tesis.
A duras penas pudimos conseguir una copia de la tesis vía electrónica, la cual obviamente tuvimos que leer, y no es una tesis que se leyera en un día. Respetables magistrados, esta copia electrónica nos la dieron el 25 de diciembre del año 2014. Por eso es que al terminar de leer esa tesis y establecer que la señora presidenta toca con nombre y con apellido el caso que ocurrió en Guatemala del conflicto armado, y no solamente el caso, dice José Efraín Ríos Montt, quien debería de ser condenado. Y obviamente todos sabemos, los que hemos hecho tesis, sabemos de que es una opinión propia del sustentante quien está plasmando a través de la tesis, y eso es una opinión que ella plasmó a través de esa tesis. Y en las líneas de esa tesis dice categórica, en forma irrefutable, José Efraín Ríos Montt debería de ser condenado, y una serie de cosas más. Obviamente una persona que va a conocer después de que obviamente ha investigado un caso de esa naturaleza, la imparcialidad, esa garantía constitucional se pone totalmente en riesgo, y es por ello que planteamos la recusación planteada. El Tribunal de Mayor Riesgo B conoció de esa recusación, la declaró con lugar, y obviamente la institución que planteó el amparo, o sea el amparista, planteó el recurso de apelación. La sala de la Corte de Apelaciones denegó ese recurso de apelación y confirmó obviamente la recusación planteada. Quiere decir, tenemos razón de conformidad con la ley. Pasado el tiempo, obviamente nace la interposición de este amparo. Pero ¿qué es necesario en este amparo? Lo necesario es demostrar, porque los argumentos en los cuales se fundamenta tanto el recurso de apelación como el amparo es que la recusación fue extemporánea. Falso. ¿Por qué es falso? Porque es necesario ir al artículo 65, al 68, al 70, perdón, del Código Procesal Penal, y que establece que en cualquier momento del procedimiento, cuando se entere de la causal, la parte que se entere de la causal podrá recusar en ese momento, aún durante el debate. Quiere decir que no es extemporánea, no se ha violado el debido proceso, la garantía total no fue vulnerada. Quiere decir entonces que la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, después de haber realizado un estudio minucioso, exacto, objetivo, real, de que no se vulneró ninguna norma constitucional, obviamente no se puede restaurar algo que definitivamente no ha sido dañado. En ese orden de ideas, honorables magistrados, estableciendo que la normativa de los artículos 65 al 70 del Código Procesal Penal sí viabiliza la interposición de la recusación en cualquier momento del proceso, y obviamente esta defensa no podía plantear una recusación solamente porque los medios de comunicación lo dijeran, solamente porque se inventara que había un documento escrito, hasta que no verificó ese extremo y no leyó en forma total la tesis y no estableció que esa tesis dice José Efraín Ríos Montt y qué era lo que tenía que pasar a esa persona en ese tiempo y en esa investigación, y que lo hace propiamente la juez, obviamente procedente fue, y por imperativo legal, plantea la recusación, la cual al sufrir todo el procedimiento legal respectivo, de acuerdo a nuestras leyes, obviamente quedó incólume en el procedimiento ordinario de que esa recusación fue declarada con lugar. En ese procedimiento ordinario, es de ahí donde nace la interposición por parte del amparista, lo cual no pudo acreditar por ninguna manera, en ninguna forma, que se haya vulnerado garantía constitucional. Y como no se violó garantía constitucional, procedente resulta que de conformidad con la ley, el amparo, la sentencia que ustedes conocen hoy en grado, sea totalmente confirmada tal como lo hizo la Corte Suprema de Justicia. Por aparte, es importante, respetables magistrados, establecer también que no podemos hablar de que hay una sentencia que todavía está vigente. Aquí estamos discutiendo la recusación, la impugnación de una sentencia que dijo no al amparo por planteamiento de una recusación. Eso es lo que ustedes van a conocer, es lo que deben de establecer. ¿Hubo o no hubo violación de garantía constitucional?
En el caso que nos ocupa, después de ese estudio minucioso y exacto, correcto, de conformidad con la ley, no hubo daño constitucional a ninguna garantía. Y si eso no hubo, no hay nada que restaurar. Y si no hay nada que restaurar, solamente con el respeto que ustedes se merecen, solicito a ustedes que de conformidad con la ley y las constancias procesales procedan a declarar sin lugar el recurso de apelación planteado y a confirmar la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, porque el resolver en diferente forma no solo dañaría el sistema de justicia, sino todo el proceso penal que se ha venido ventilando hasta el día de hoy. Únicamente, gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Luis Alfonso Rosales Marroquín, quien actúa con su propio auxilio. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, honorables magistradas y magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Si algo ya no se discute en materia electoral, es que el amparo no es una instancia revisora de las decisiones que toman los juzgados y tribunales ordinarios, sino que obviamente el amparo tiene que ver sobre si en una resolución se ha violado una garantía constitucional o no se ha violado. Ocioso resulta que volvamos a tener que ver aquí en esta vista pública los argumentos que fundamentaron en aquella oportunidad la recusación que se planteó o los argumentos que se plantearon por los cuales las partes que se sentían afectadas pidieron que no se declarara con lugar, cuando lo que la realidad fáctica del proceso nos dice es que el tribunal que conoció de esa recusación, dado los argumentos, dadas las pruebas que se les presentaron, agotado el debido proceso, con audiencia a todas las partes, toma la decisión unánime de declarar con lugar la recusación. Luego, esa resolución, como obviamente no fue del agrado de alguna de las partes, fue objeto del recurso de impugnación que legalmente corresponde, el cual fue tramitado de conformidad con el procedimiento legal, con audiencia a las partes, y de nuevo termina en una resolución de la sala jurisdiccional que declara y confirma la recusación planteada como válida. En ese procedimiento, en esa forma como se resuelve, no se observa que se haya inobservado algún principio a los que se hacía referencia al inicio de esta vista o ninguna norma legal que fuera aplicable al caso concreto. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, cuando conoce en primera instancia de este amparo, establece muy claramente que no existe agravio que pueda ser objeto de reparación a través de la acción de amparo. Y le dice claramente que se agotaron los procedimientos correspondientes. Hace referencia en sus consideraciones a los tres temas fundamentales. Uno, el derecho de las partes a recusar, que es un derecho que hemos hecho uso no solo los abogados defensores, también los quereantes adhesivos. Y no estoy seguro si el Ministerio Público también, y que están en todo su derecho. Lo segundo es que se discute sobre la temporalidad de hacer uso de ese derecho a recusar, y obviamente existe en el Código Procesal Penal una norma que habilita a promover una recusación fuera del periodo que establece normalmente, cuando una circunstancia extraordinaria como sucedió en este caso se da. Y eso fue que nosotros como abogados defensores no teníamos conocimiento del contenido de la tesis que había hecho la señora jueza Janet Valdés, porque es muy diferente conocer de la existencia de conocer del contenido. El contenido de esa tesis, que por definición propia significa una opinión, porque esa es su definición no solo legal sino semántica, establece claramente que en ese documento ella se manifiesta sobre todos los aspectos que conlleva un proceso penal y que están regulados en el artículo 5 de ese cuerpo legal. Establece la existencia del delito, la participación de nuestro defendido y la culpabilidad de nuestro defendido. Es decir, sí es un documento que es académico, pero que cae sobre lo que va a ser objeto de definición a través de este proceso. Por eso es que esa tesis, ¿verdad?, esa opinión, sí tenía el contenido que
que necesita la literal J del 123 de la Ley del Ordenamiento Judicial. Sí externaba una opinión anticipada sobre un tema que en esa oportunidad le llegaba a su conocimiento y decisión. Y si algo debe prevalecer y prevaleció en aquel momento, es también el derecho de las partes a ser juzgados por un juez imparcial, alejado de cualquier injerencia o de la sospecha de que se pudiese alejar de esa obligación de imparcialidad. El otro tema es obviamente lo que se plantea aquí, haciendo relación a decisiones que ha tomado esta Corte en otros expedientes en el año 2013, que no tienen nada que ver con la temática que estamos viendo en esta acción de amparo y que debemos de discutir en esta vista pública. Aquí debemos nosotros de establecer si hay o no hay agravio, porque la Corte Suprema ha dicho no existe agravio. Nuestra posición como terceros interesados en esta acción de amparo es que la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo le asiste la razón, porque no hay ningún agravio que se le haya causado al amparista en este caso. En ese sentido, esa es nuestra tesis. Nuestra tesis es que no hay agravio, como la tesis del amparista es que sí la tiene. Entonces, honorables magistrados, habiéndose establecido que no existe ese agravio, que en la emisión de las resoluciones que son objeto de impugnación se ha cumplido con el debido proceso, con el principio de legalidad y con todos los procedimientos y normas que le eran aplicables, definitivamente la Corte actúa de conformidad con la ley, y por ello es que en ese sentido solicito a esta honorable Corte que al emitir la sentencia que en derecho corresponde, declare sin lugar los recursos de apelación planteados y confirme la sentencia en su totalidad. Con relación a las multas que se nos imponen a los abogados, en realidad la multa no tiene que ver con nuestras condiciones personales, tiene que ver porque somos responsables del contenido jurídico de la acción que se plantea, y por ello es que ante una acción declarada sin lugar, pues obviamente la ley establece la obligación para el Tribunal de Amparo de imponernos una multa. Así que, señora honorable Corte de Constitucionalidad, creemos que en ese sentido también los argumentos vertidos hacia ese fin tampoco tienen el sustento que se requiere para ello. En esta forma, honorable Corte de Constitucionalidad, solicito se tenga por expuestos mis argumentos, evacuada esta vista pública, y de nuevo reitero que se declare sin lugar los recursos de apelación planteados y se confirme en su totalidad la sentencia avenida en grado. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Eric Giovanni de León Morataya, agente fiscal del Ministerio Público. Buen día, honorables magistradas y magistrados, abogados y públicos presentes. El Ministerio Público, de conformidad con lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal 251 de la Constitución Política de la República y artículo 66 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, procede a evacuar la siguiente audiencia a través de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público de la siguiente forma. Honorables magistrados, esta representación se adhiere en los argumentos vertidos de los agravios que ha formulado la Asociación para la Justicia y Reconciliación a través del licenciado Pérez. Consideramos que sí hay agravio en vulneración al artículo 12 de la Constitución Política, artículo 203 de dicho cuerpo legal, y también el artículo 29 de nuestra Constitución Política. Quisiera iniciar explicándoles un pequeño antecedente de cómo es que se origina todas estas incidencias que provocan el agravio por el cual tuvieron que acudir a la vía constitucional de amparo para que sea reparado por esta vía. El 30 de octubre del 2013, el Tribunal B de mayor riesgo quedó integrado a causa, como ya lo explicó Calde H., por excusa que presentó el Tribunal A, que había dictado una sentencia en mayo del 2013 en contra de José Efraín Ríos Montt, y en ese momento absolvieron a José Mauricio Rodríguez Sánchez por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.
Solicito, honorable magistrado presidente, autorización para leer partes conducentes de la sentencia que hoy nos ocupa y que sería solo la parte sucinta únicamente. Hacerlo, abogado. Gracias. Con relación a la página número 4 de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal de Amparos y Antejuicios de fecha 28 de enero del 2016, en el página número 4 tenemos inciso de pruebas, de las pruebas que se presentó. Entre ellas tenemos que fue presentada copia simple de la publicación del periódico Siglo XXI de fecha 14 de mayo del 2013, así como una copia simple de la publicación de fecha 24 de junio de 2013. La juez Valdés escribió su tesis de maestría sobre genocidio del diario digital Plaza Pública. En la página número 8, que me voy a referir en un momento, quiero indicarle de que desde ese momento que se conoce qué tribunal iba a conocer sobre el presente proceso de la causa 15-2011, en el cual están ligadas las personas que me he referido, los medios de comunicación empezaron a indicar, como lo ha indicado el doctor Jaime hace un momento, que Voz Populi, los medios de comunicación empezaron a indicar sobre la tesis que había elaborado la juez presidenta del Tribunal B, Irma Yanet Valdés. El honorable doctor Jaime nos ha indicado de que ya desconocían el Vox Populi de dicha tesis y que obtuvieron una copia vía electrónica el 25 de diciembre del 2014. Se propuso prueba en la página número 8 de dicha sentencia, válidos los actos realizados fuera del marco de la legalidad, la aseveración del conocimiento de la defensa sobre la existencia y contenido de la tesis desde junio del 2013 se funda en prueba documental, específicamente el campo pagado de fecha del martes 14 de mayo del 2013, en el cual se establece que el abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz es parte del equipo de abogados defensores del señor Ríos Montt. Cuando se conoce quién iba a integrar el tribunal por excusa que había presentado el tribunal A de mayor riesgo y posteriormente que la sentencia que ha hecho versión Calde H, el mismo tribunal procede a emitir una resolución por la cual va a conocer el otro tribunal, los abogados, entre ellos los colegas, respetables colegas que se encuentran acá presentes, que defienden al señor Ríos Montt, y otros abogados que defendían a José Mauricio Rodríguez Sánchez, sacan un campo pagado en el cual le dan gracias de forma explícita al general José Efraín Ríos Montt por haberles permitido haberlo defendido en ese momento. Son medios de prueba que fueron propuestos. El 29 de diciembre del 2014, el acusado en ese momento, Ríos Montt, presentó recusación en contra de la juez presidente Irma Yanet Valdés Rodas respecto a la tesis que ya hemos indicado que es criterios para una mejor aplicación del delito de genocidio basándose en el artículo 123, literal J. Este 29 de diciembre de 2014, honorables magistrados, presentaron la recusación los abogados del señor José Efraín Ríos Montt. El honorable doctor Jaime hace un momento indicó de que tuvo conocimiento, Voz Populi indicó él, a través de los medios de comunicación de la existencia de la tesis previo, o sea, desde que se integró el tribunal, sobre quiénes iban a conocer y sobre la tesis. Pero a esta representación le llama la atención respecto a que indica que obtuvo la copia el 25 de diciembre del 2014 y plantea recusación hasta el día 29 de diciembre del 2014. Si bien es cierto, una vez conocido una causal de recusación, cualquiera de los sujetos procesales que intervenimos en el proceso podemos llegar y accionar e interponer el recurso o la recusación, dependiendo el motivo por el cual se plantee. Pero hay una excepción, que son dentro de las 24 horas siguientes de conocida la causal de recusación. Si ustedes se dan cuenta, el 29 ellos presentaron la recusación y el doctor Jaime indicó que el 25 transcurrieron 4 días
desde que se conocieron. Conocieron la forma. La tesis es un documento que en 2 horas y media cualquier profesional puede tener capacidad de poder leer y analizar el contenido. Y no digamos que desde antes se sabía, vox populi, como lo indicó el doctor, el conocimiento de la existencia de la tesis. Honorables magistrados, posteriormente el Tribunal B, el día 5 de enero del 2015, declara con lugar la recusación. Esta representación considera que se variaron las formas del proceso reguladas en el artículo 3 del Código Procesal Penal, en virtud de que una vez planteada la recusación, la juez presidenta tenía que haber aceptado o negado la causal de recusación y elevar su opinión. En este caso, ella negó la aceptación de la causal de recusación y la sala tenía que convocar a los sujetos procesales que intervenimos en este proceso para resolver si era procedente o no la recusación. Pero ¿qué hizo el tribunal ese 5 de enero del 2015? El tribunal, con la misma juez que había sido recusada, integra y resuelve con lugar, por mayoría de votos, por supuesto, la recusación que se había llevado a cabo. Entonces, esta representación considera que se variaron las formas del proceso, ya que el tribunal, con base a lo que establece el artículo 66 del Código Procesal Penal y el 150 bis de dicho cuerpo legal, tenía la obligación de haber elevado las actuaciones a la sala jurisdiccional y que ésta convocara a los sujetos procesales para que estableciera si era procedente o no la recusación y en su momento resolver lo que en derecho correspondía. Posteriormente, la Asociación para la Justicia y Reconciliación y CalDH apelaron ante la Sala de Mayor Riesgo, la cual, a través de los recursos número 26 y 27, el 20 de febrero del 2015, confirma lo resuelto por el tribunal sobre el procedimiento de recusación. Esta Sala de Mayor Riesgo indica que las publicaciones carecen de valor probatorio y que las opiniones de terceros no deben de ser tomadas en cuenta y que la señora juez, al elaborar la tesis en el año 2004, sí externó opinión. Eso es lo que resuelve la sala. Pero ¿cómo puede ser posible, honorables magistrados, de que la elaboración de una tesis pueda ser considerado que es un acto con el cual una persona pueda externar una opinión? La tesis la elaboró en el año 2004 e incluso ni la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, a la cual yo represento, había sido creada, que fue creada en el año 2005. Quisiera referirme a la doctrina legal respecto al artículo 123, literal J, los expedientes 2733, 2011, 2731, 2011 y 3084, 2011, establece la doctrina legal de esta Corte. Externar opinión, pronunciamiento que éste haga, se tenga certeza de que se refiere al caso que conocen, en el que coinciden los sujetos procesales y las controversias sometidas a la resolución judicial. A la elaboración de esta tesis, la señora Irma Yanez Valdés tuvo que haber utilizado métodos, el inductivo, el deductivo, la mayéutica, cualquier método, pero en el proceso penal que ella conoció con fecha que se integró el tribunal con fecha 30 de octubre del 2013, le impone la obligación de valorar hechos, las constancias procesales y en su momento valorar prueba. O sea, si dentro de ese proceso, desde que ella conoció, hubiera externado alguna opinión, podría ser válida la causal de recusación que ella pudo haber hecho, pero no por un trabajo académico que con las sentencias de la doctrina legal de esta Corte se desvirtúa este extremo. Por lo cual la Asociación para la Justicia y Reconciliación presentó acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la cual en fecha 28 de enero del 2016 declara sin lugar, y en las páginas 10 y 11 indica
indica la Honorable Cámara Penal que la competencia y trámite de los impedimentos, excusas y recusaciones se regula lo establecido en la ley del organismo judicial, pero hace que de lo anterior concluye la sala recurrida no le causó ningún tipo de agravio al postulante. Esta representación, con lo que ha manifestado, considera que sí existe agravio y que debe ser reparado por esta vía, ya que se está vulnerando el principio del juez natural, ya que la juez presidenta del tribunal ve de mayor riesgo, ha externado opinión con la elaboración de su tesis, por lo cual solicito con todo respeto que sea declarado con lugar el presente recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 28 de enero del 2016 emitida por la Corte Suprema de Justicia a través de su Cámara de Amparo y Antejuicio, por medio del cual deniega el amparo solicitado por la Asociación para la Justicia y Reconciliación y por ende se ordene que se emita la resolución que corresponda, en la cual se declare sin lugar la recusación promovida por el señor José Efraín Ríos Montt únicamente. Se clausura la presente audiencia.